Laboratorio Perspectiva de Género como Impacto Social. Las dos personas que nos van a acompañar, que nos van a guiar, que nos van a facilitar este espacio, Paula Cantor y Sofía Chacón. Paula es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, trabajó en instituciones nacionales e internacionales como DAIA, Yad Vashem, Global Shapers y The Geneva Initiative. Realizó su maestría en Granada y Budapest sobre estudio de las mujeres y género, con especialización en análisis discursivo sobre género y nación. Trabaja en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, en el área de políticas de género de Argentina, apoyando al desarrollo de proyectos con perspectiva de género. Y Sofía es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, trabaja en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, Argentina, es coordinadora de géneros en Global Shapers Córdoba y codirectora y cofundadora de proyectos Sekalinsky, además de coordinadora de alianzas estratégicas de la Red Humana Córdoba. Sofi, Pau, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten para hoy? Y les doy ya el aire, es de ustedes. Hola Juli, gracias por las presentaciones. Ahí faltó habitantes, la mía, no sé qué pasó, pero bueno, ya me conocen acá las chicas y las chicas que... Creo que todas las personas... No soy cara nueva. Todas las personas que estamos en la Antidiplo habitamos muchos roles y muchos perfiles, y a veces creo que se hace difícil conjugarlos todo en una sola presentación, así que me imagino que a todos nos va a pasar eso. Bueno, hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Sofi, hola Juli. Bueno, un gusto enorme estar acá, ver algunas caras conocidas, otras, bueno, para que nos conozcamos y compartamos este espacio. Buenísimo, voy a presentar pantalla. Y así arrancamos. Díganme si se empieza a ver, porque yo ya no los voy a ver más. Excelente, se ve. Bueno, ahí vamos. Bueno, les damos la bienvenida, esperamos que podamos trabajar hoy en este laboratorio, que a diferencia por ahí de los otros módulos, vamos a intentar de que sea bien dinámico y súper participativo. Lo que vamos, como dice la placa, lo que vamos a hacer es comprender las desigualdades de género, repensar vínculos y relaciones en todos los ámbitos, y construir espacios más amables y sanos que hagan la diferencia. Como siempre, en la Antidiplo y la Antired vamos a tratar de empezar, ¿no? De dar unos pasitos para modificar algunas realidades. Este es un espacio seguro y queremos que lo sientan así. La idea es que podamos compartir experiencias, sobre todo nos interesa la diversidad entre los países, compartir sus experiencias, las dudas que tengan, las preguntas, algo que no entiendan, está todo para traer a la mesa, y de esa manera queremos que funcione este laboratorio. Ay, Paulita, te dejo a vos porque apenas empieza. Bueno, trajimos un videito de rompehielo, quizá lo conocen, quizá no. La consigna, ahí lo van a ver, bueno, lo ponemos y ahí ya va diciendo todo. Ahí vamos. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. Bueno. But did you see the moonwalking bear? Bueno, no sé si lo conocían o no, y si habían visto el oso. ¿Vieron? Eso queremos saber. ¿Vieron el oso? Yo que conocí el video, y me puse a contar los pases en blanco porque no me acuerdo, no sabía la respuesta, no sabía, estaba después, no vi el oso. No lo vi. No lo vi y conté 7 pases, no conté 3. Después del tercero ya estaba más perdida que el oso. Sí. Sí, la idea es eso, que se animen como a hablar y a prender los micrófonos y las cámaras.
quisimos traer esto del oso para que pensemos también en nuestras realidades, qué es el oso también, qué es eso que no estamos mirando, y en este caso la perspectiva de género viene como a traer nuevos lentes, o sea, siempre le llamamos como esas lentes violetas o feministas que te hacen ver otras cosas de la realidad que quizá nunca antes te habías puesto a detener y reflexionar, y es un camino de ida, lamentablemente, porque una vez que una se coloca esos lentes, no hay vuelta atrás. Y también es como una ventana y una apertura a pensar distintos tipos de desigualdades, de discriminaciones, no necesariamente que ocurren hacia determinadas mujeres, sino que eso te va llevando a pensar un montón de otros factores que hoy también vamos a trabajar. Entonces, como una definición de lo que es esta perspectiva es como entender que hay desigualdad y discriminaciones por razones de género, y a partir de ello generar distintas acciones para alcanzar esa transformación. Todos estos conceptos ya los vamos a ir desgranando y trabajando. Lo que le traemos es como un indicador que utiliza el Instituto Europeo de Igualdad, como para ir midiendo cómo van los avances de equidad de género en distintos ámbitos. Entonces también sirve como un disparador para decir, bueno, yo lo observo más marcado, si tengo que decirlo rápido, bueno, veo que hay desigualdad en tal espacio. Entonces trajimos una serie de datos para traer como las principales brechas de género y también con los mismos números ver cuáles son esas desigualdades. Sobre todo nos vamos a concentrar en el mundo económico, pero decirles que es amplio el espectro y que se pueden tomar distintos indicadores también en lo que hace a bueno, una vida libre de violencias, el acceso a la salud, el acceso a la educación, a la cultura, al deporte, bueno, hay un montón de factores. Y acá, por el espacio en el que estamos, nos concentramos más en el mundo económico. ¿Qué pasa con la participación laboral? Las mujeres, y gracias a todas nuestras luchas, logramos acceder al mundo público y participar en el mercado laboral y ser proveedores económicos, pero se mantienen algunos ejes de desigualdad. Y eso aún de que seguimos teniendo, digamos, o por lo menos va avanzando nuestra mayor participación en los niveles educativos, pero en lo que refiere al mercado laboral digamos, las mujeres son más propensas a tener una subocupación horaria o desocupación y estar mucho más presentes en las actividades domésticas y de cuidado de los niños y las niñas al interior del hogar. Entonces, si vemos este mapa que traemos, o sea, por ahí no se puede hacer mucho zoom, pero en general la tasa de participación laboral es ampliamente mayor en los varones frente a las mujeres. Va variando, pero en general un promedio de 20 puntos de diferencia, que es un montón. Y cuando vemos y hacemos zoom en la tasa de desocupación, también es mayor en las mujeres que los varones. Ahora, si hacemos foco, si quieres pasar a la que sigue, Sofi, en cómo estamos participando en el mercado, sigue habiendo lo que se llama una segregación horizontal, que es que las mujeres participamos más en aquellos sectores asociados a lo femenino, como son, bueno, el servicio doméstico, la educación. Sí hay una alta participación en el comercio, sobre todo en el comercio de minoría, y en el sector salud. Y todo lo que es al sector de la construcción, la energía, la tecnología, la ingeniería, sigue estando dominado y sigue siendo un sector súper masculinizado. Y esto, bueno, muchos estudios del último tiempo, lo que pasó con la pandemia, que en general los sectores más afectados han sido los sectores en que participaban en mayor medida las mujeres, y aquellos sectores como los esenciales, los que no frenaron en esos primeros meses de confinamiento, eran los que tenían una mayor participación de los varones. Y el concepto después de segregación vertical, que refiere a los techos de cristal también, no, si querés volver a la anterior, pero habla de cuánto porcentaje de mujeres están ocupadas en los cargos directivos. Dice que en Latinoamérica alcanza no más que un 15% de mujeres en cargos directivos,
y cómo sí vamos pudiendo alcanzar las bases, pero no llegamos a las cúpulas y a los espacios de toma de decisión. Entonces, bueno, hay distintos conceptos que hablan de que hay techo de cristal, o que hay pisos pegajosos, o que hay ambientes expulsivos también, y ya vamos a andar un poco también en las violencias laborales y en los estereotipos en los roles que nos siguen condicionando e impidiendo que ocupemos esos espacios de decisión. Si pasamos a lo que sigue, vemos lo que estuvo hablando en Juli, de lo de la brecha salarial. Ahí Dale. estamos. Es que creo que como que le tenés que... Sí. Ahí creo que ahí está, sí. ¿no? ¿Se está viendo Sí, bien? sí, sí. Bien. Ahí está. Pauli, ahí, bueno, no sé si hay alguna duda, obviamente nos escriben en el chat o directamente, y preferimos que se desmuten y nos cuenten, pero a mí me gustan por ahí mucho los conceptos estos de suelo pegajoso, escaleras rotas, que no sé si lo conocen, no sé, Pauli, si ibas a decir algo de eso ahora. Pero nada, como si esta... Dale, amplio. Dale, esta imagen del hombre y la mujer como en el mismo camino, y la mujer cargándose de cosas, que la deben haber visto también en el video que les mandamos. Digo, las mujeres nos piden como un montón de requisitos más, ¿no? Para poder por ahí ascender en una carrera profesional en comparación con el hombre. Digo, nos vamos quedando ahí, las escaleras, a mí me gusta más que escaleras rotas, como las escaleras siempre son un poco más altas para nosotros, ¿no? Es mucho más trabajo. Me parece súper gráfico esa imagen visual, ¿no? Bueno, creo que quería decir eso también para profundizar un poquito ahí con el tema de las brechas. Gracias. Bueno, y sumo lo de la brecha salarial, que es cuánto es esa diferencia de ingresos por el mismo nivel de calificación en el mismo puesto de trabajo. Y que siga habiendo una diferencia en el ingreso, y bueno, y eso también lo vimos en el video que ahora vamos a preguntar. Y también haciendo zoom, va ampliándose esa brecha, sobre todo en los sectores de trabajo informal, bueno, por lo menos cuando profundizamos en la situación de Argentina, alcanza hasta casi un 40% de la diferencia de la brecha en los sectores más informales. ¿Pasamos? Bueno, ¿y qué explica o dónde podemos encontrar algunas de las raíces de los problemas? Es esta división sexual del trabajo que lleva varios años y varias décadas y acarreando que las mujeres sean las responsables y que carguemos con esos mandatos de ser las responsables de las tareas domésticas no remuneradas al interior de los hogares. Cuestión que la pandemia puso más en evidencia todavía, y que también se incrementaron esas tareas, porque ahora no solo la higiene, cocinar, limpiar, poner la ropa, hacer las compras, sino que ocuparse de alcoholizar y ponerle alcohol por todas partes, atender a las personas que eran de riesgo, cuidar a nuestras personas adultas mayores, educar a las infancias adentro de las casas, lo que trajo una sobrecarga también mental y un montón de situaciones de fallas en la salud mental de un montón de mujeres que estaban como un agotamiento de no dar más, de cargar con eso. Y bueno, y distintos estudios demuestran que han aumentado las horas que las mujeres le dedican a estas tareas durante la pandemia. Y bueno, y ahí también el gráfico, porque después le vamos a compartir la presentación, como que hace un zoom en cuál es la diferencia entre mujeres que no tienen ingresos propios y quienes sí tienen ingresos propios, y cómo es mayor todavía esta carga para quienes no tienen ingresos propios. Y queríamos decir algo acá de decir, bueno, ¿cuál es el valor que tienen estas tareas del cuidado? Y esto también ha surgido mucho después de la crisis del COVID, de decir estas tareas son esenciales para el sostenimiento de la vida. O sea, son las que permiten que nos levantemos todos los días, que tengamos comida, que vivamos en un ambiente que sea habitable, y por eso es tan fundamental. Y hay, bueno, ahora estudios también desde el Ministerio de Economía Argentina que dicen que si pudiéramos medir cuánto aporta a la economía, es un 15% de nuestro PBI está dado por estas tareas y este trabajo doméstico que no es remunerado. Pasamos.
Y bueno, y para terminar con la brecha, como supongo que todas las personas que estamos acá, hay personas comprometidas y que queremos trabajar por la inclusión y por disminuir la desigualdad en todos los sentidos, y lo que nos duele, digamos, y lo que nos atraviesa también es la pobreza y las desigualdades de nuestras sociedades. No podemos generar acciones de impacto si no somos conscientes de que la pobreza en nuestra región tiene rostro de mujer. Digamos, de los hogares más pobres hay una concentración mayor de mujeres en esos hogares. En Argentina llega a ser digamos, el 70% de la población más pobre de nuestro país es mujer. Y ahí vamos viendo, digamos, este indicador está bueno porque miren, digamos, si pasa el 100 es porque hay una mayor feminización de la pobreza. Y ahí voy a encontrar dónde estaba la explicación exacta del gráfico. Perdón. Bueno, esto muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza entre mujeres y varones. Si hay un valor superior al 100, indica que la pobreza afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres, y bueno, y si es menor, es una situación contraria. Entonces, es decir, bueno, todas nuestras acciones también tienen que tener esta perspectiva de género y estar pensadas en ese sentido, sobre todo los emprendimientos que se van incubando o las acciones de transformación que queremos lograr. Ahora, para cerrar esa parte de las brechas y entrar a esto que les decíamos de los roles y los estereotipos, trajimos una lluvia de palabras. Es el famoso programa del Menti, pero si prefieren también lo podemos ir escribiendo ahí. Son dos preguntas. La primera, que decimos, bueno, en general, ¿qué relacionan con lo femenino? Acá está para que vayan entrando y lo vayan tipeando. En el mundo del trabajo, en la vida, en nuestras relaciones interpersonales. Ese es el primer link, si lo pueden ir completando. Y el segundo link es qué asocian o qué relacionan con lo masculino. Les mando todo. Me parece que lo mandé. Ahí está. Es el primero. Los dos. Damos Ahora un sí lo segundito, ven, Pauli, ¿sí? para... no, a ver, porque yo no lo estoy viendo. Un segundo. O sea, tiene que estar en el chat. Sí, los links están en el chat. Bien. Si quieren, Y si damos quieren, 2 minutitos acá para que vayamos completando, Pauli. sí, y de mientras, si quieren hacer algunos comentarios, quienes hayan podido ver el capitulito de Netflix, y también en relación con lo que estábamos hablando recién de las brechas. Sí, a mí me interesa saber por ahí, bueno, o sea, nos ordenemos, digamos, vamos escribiendo en el Menti y podamos ir cuando a la vuelta viendo si hay alguien que quiere como comentar algo de lo que vamos a ir viendo acá en las placas acerca de este ejercicio, y también de lo que preguntaba Pauli recién acerca del video, si ya lo habían visto. También me interesa saber si hay algo que los sorprendió de eso. Es un video que habla de las brechas. Y también acerca de lo que estuvimos viendo recién y los gráficos, si se sorprendieron de algo en vínculo con sus países, ¿no? Porque había ahí muchos gráficos por país. Entonces, si notaron algo que no sabían, si les parecía que podría haber sido más en relación con la región en sus países, y bueno, vieron en los gráficos que tal vez no, o al revés. Así que, bueno, varias preguntitas ahí disparador. Mientras tanto... Ya estoy viendo las respuestas. Sí, Están saliendo cosas buenas. Damos un segundito más y lo compartimos. Lo primero, voy llenando de espacio esta televisión en vivo, como dice Julio.
Pero este ejercicio, las primeras veces que lo hice, era una pregunta que iba más o menos en qué es para vos, soy hombre porque, o soy mujer porque, era otra dinámica distinta, entonces podíamos hacer esa pregunta, y bueno, salieron como cosas muy, muy interesantes que ahora sí, vamos a ver si salen acá, y si no, bueno, contamos la anécdota. Mira, yo ahí ya te compartí, o sea, en el mismo canal le agregué. Pauli, te perdí, no sé si es mi conexión, pero si te estabas diciendo algo. No, se la escuchó entrecortado ahí. Ah, ok, entonces eres vos. Fíjate, Sofi, si volvés en la presentación para atrás, Sí. y ahora volvé, si se te cambió. Sí, intenté, No. pero no sé cómo querés que hagamos, si querés presentar esa pantalla de 2 minutos vos y vuelvo, o cómo. Dale, hacemos eso. Vale, dejo de presentar yo acá. Así lo vemos bien, y mientras tanto, si hay alguien que ya quiere levantar la mano y comentar algo de todas esas preguntitas que estuvimos haciendo. Ahí se ve. Sí, ahí se ve, perfecto. Bueno, esto va a dar pie después a lo que va a Sofi. Nosotras, bueno, ¿qué asocias con lo femenino? La palabra que más tipearon fue amor, y después humanidad, comprensión, debilidad, suave, cuidado, empatía, fortaleza, receptivo, inteligencia, yin y generatriz. Y lo que asocian con lo masculino: fuerza, en primer lugar, silencio, fuerte, violencia, protección, agresividad, crecimiento, rudo, bruto, yang, duro, silencio paterno. Bien. Esto nos da pie como ahora a ahondar un poquito más en, obvio que nos cortan si hay algún comentario, en el concepto de género. ¿Qué es? Y de dónde viene también, porque es un concepto y una categoría de análisis que nos permite entender cómo se estructuran las relaciones sociales, y que estas relaciones sociales son desiguales, son jerárquicas, y son relaciones sociales de poder. Entonces, como categoría tenemos que es un concepto relacional, esto que les decía, que estructura las relaciones sociales; es jerárquico porque está basado en cierta desigualdad; es contextual porque obedece a ciertos momentos históricos, y por ende también puede ser modificado, y estamos viviendo situaciones en las que esto está en transformación, y es no solo de un momento histórico, sino también de un contexto y de un lugar determinado. O sea, las relaciones de género en Argentina no van a ser las mismas que en Perú, las mismas que en Alaska y las mismas que en Canadá, ni en este momento histórico ni en otro. Y es un concepto que es institucional, porque está institucionalizado en nuestras leyes, en nuestra cultura, en nuestra religión, y es interseccional. O sea, no podemos pensar el género como categoría de opresión por fuera de otros ejes de opresión, como la edad, la etnia, la raza, la nacionalidad. Y como categoría también nos habilita a pensar, digamos, otras identidades de género, entender que hay una matriz, por así decirlo, que es heteronormativa, o sea, que impone ciertos modos de relacionarnos, y estos modos son heterosexuales, con una idea de complemento entre varón y mujer, y también de desigualdad. Y gracias a las nuevas teorías y a los movimientos sociales podemos decir, bueno, esto no es tan así, hay otras identidades de género, hay otras orientaciones sexuales y otras formas de vincularnos también que no obedezcan a esa matriz hegemónica. Buenísimo. No tenemos ningún comentario acerca de lo de antes. Si hay alguien que tenga algo ahí, vamos. Se notaba que es una construcción porque había cosas opuestas en lo mismo, no sé, podía ser paternal lo masculino y como tosco, bruto, en el mismo grupo de palabras, o sea que también depende de cada uno. Hay cosas a veces opuestas
que le resuenan a las personas. En mujer también había fortaleza y debilidad en el mismo grupo de palabras. Y en general, bueno, las personas tenemos como justamente el yin y el yang, tenemos la fortaleza y la debilidad, y tenemos todo, cada uno que lo puede potenciar de acuerdo a la cultura, a su formación, a todo. Sí, exactamente, y también esto de a qué estamos asociados, ¿no? ¿Cuáles son los roles de la mujer? Esto de ser más cuidadora, más sensible, esta palabra amor en donde con qué vinculas a lo femenino. Bueno, los hombres también tienen la capacidad digo, no tienen menos capacidad de cuidar, no tienen menos capacidad de sentir amor, ¿no? Simplemente asociamos a lo femenino y a la mujer con eso. Eh, pero bueno, la idea es que eso vaya cambiando, y también por eso esto de en el mismo cuadro, débil y fuerte, y bueno, esto por ahí va, así que muchas gracias. Después tenemos los estereotipos, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa con los estereotipos? Es una palabra que venimos escuchando bastante. Y ahí yo puse, para hacer una diferenciación, los estereotipos en general, ¿no? Ahí hay una pequeña definición, pero son generalizaciones, ¿no? ¿Están mal los estereotipos? ¿Está mal generalizar? No, no está mal, digamos, es un ejercicio que el cerebro hace para economizar, y hacemos generalizaciones acerca de un montón de cosas, ¿no? Esto que dice ahí, ¿no? A partir de una persona que pertenece a un grupo, y ya generalizamos, digamos, lo que esa persona hace, o cómo se comporta, o qué actitudes tiene, pero perdemos como esto de la particularidad de la gente, que es lo que dice: es necesario considerar otras habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales de cada miembro. ¿Por qué? Porque básicamente tomamos a todos los miembros como tal. Voy medio rápido con esta parte, pero era para diferenciar ahí estereotipos de género. Los estereotipos de género también son generalizaciones, pero en donde perdemos de esta parte esencial de las personas, ¿no? Nos fijamos solamente en una condición, o hacemos base en una sola dimensión, que es generalmente el sexo biológico, asignado al nacer, como hay diferentes maneras de llamar, y no quiero profundizar tanto, pero esos son los estereotipos de género. Creemos que todas las mujeres y todos los hombres tienen, esto que hablábamos antes, ¿no? Estas actitudes o comportamientos, o que son aptas para ciertas cosas y para otras no, solamente porque su sexo asignado al nacer es masculino o femenino, ¿no? Y generalmente así como lo digo, ¿no? En términos binarios. Lo masculino es ser fuerte, dominante, racional, emprendedor, valiente, competitivo. La mujer es débil, es sumisa, es sensible, es maternal, es temerosa, es romántica, perdón. Y bueno, después traslademos todo eso a los espacios que ocupan hombres y mujeres. Entonces, ¿están mal los estereotipos? No, no está mal generalizar. ¿Cuándo está mal generalizar? ¿Cuándo es mal los estereotipos? Cuando hay una discriminación. Básicamente, como esa es la vara con la que medimos cuándo está bien o cuándo está mal los estereotipos. Generalmente los estereotipos de género están mal, menoscaban derechos, y también esto de la imposición de cargas injustas. Generalmente las mujeres tienen cargas que los varones no. En esa generalización que hacemos, los hombres salen muchísimo más beneficiados que las mujeres, en esto de lo que hablábamos con Pauli antes de que el género es una categoría relacional, y que hay una distribución muy desigual de recursos, ¿no? Entonces, bueno, listo. ¿Cuándo está mal los estereotipos y las generalizaciones? Cuando hay un menoscabo de derechos, básicamente cuando discriminamos. Bueno, queríamos traer brevemente, pero también no dejar de mencionar lo que son las violencias de género. La legislación argentina es una de las más avanzadas en el tema, porque ha podido identificar distintos tipos y modalidades de esta violencia. Tenemos digamos, la violencia física, simbólica, psicológica, sexual, económica, que buscan dañar a otra persona en razón de su sexo o género. Digamos, se sustenta en esta preconcepción de que, sobre todo hacia las mujeres, de que la puedo dañar porque es una mujer, y por ese hecho tengo derecho a hacerlo. Y también va a variar según el ámbito en que ocurra, porque no solo la violencia en el ámbito doméstico, sino también la violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
Acá queríamos también poner el foco en qué violencias seguimos reproduciendo desde nuestros lugares cotidianos. Por ahí ya salió el tema de violencia simbólica, violencia mediática. Venimos trabajando un poco lo que es la comunicación inclusiva o no sexista. Entonces, bueno, ¿qué fotos estamos mostrando? ¿Quiénes están en las mesas de decisión? Nosotras, bueno, dimos talleres por ahí a equipos de comunicación institucional. Entonces, en los folletos de la empresa, ¿qué estás mostrando? La típica mujer secretaria de minifalda y el señor jefe, o estás también contribuyendo con tu comunicación a transformar esos estereotipos y roles tradicionales. Y pasando, queríamos también hacer el foco en la violencia laboral, que bueno, que en el último tiempo, gracias al convenio 190 de la OIT, ha podido incorporar dentro de las distintas conceptualizaciones de la violencia laboral y el acoso un tipo específico de violencia de género, que es como, son las mujeres que en mayor medida sufren la violencia laboral. Esto no quita que todas las personas estemos expuestas a este tipo de violencia, pero también, bueno, traer otras nociones a colación. Y ahí, Sofi, si querés comentar un poco más de violencia laboral. Sí, no, en relación a violencia laboral, que por ahí también en el último tiempo se viene hablando mucho, acompañado también de otras palabras que hemos haber escuchado como acoso, por ejemplo, pero quiero hacer como más hincapié en los micromachismos, estas sutilezas, ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta y que suceden mucho en el ámbito laboral, y suceden en todos lados, por supuesto, pero digo, centrándonos en esto, que también están basadas en estereotipos y que son en última instancia aquellas cuestiones que hacen que se reproduzcan las desigualdades y que se permitan otro tipo de violencias, ¿no? Por ahí es muy difícil ver el vínculo que hay entre un micromachismo, entre un comentario, entre un chiste y una violencia que escala y, bueno, a violencia física, femicidios. Pero yo les aseguro que el vínculo, el link existe, que son simplemente distintos tipos, distintos grados de machismo, de violencia, ¿no? Avanzar hacia esto que estábamos trabajando, como compartirlo al resto también, buenas prácticas y buenas experiencias. Claro, ahí como justo nos dieron pie, digamos, bueno, ¿cómo hacemos ahora? No hay recetas para empezar, o sea, hay recetas, pero digo, ahí podemos dar algunas recomendaciones, puede haber algunas buenas prácticas, pero bueno, esto es también un poco prueba de error y empezar a generar espacios en donde nos sintamos más cómodos, más cómodas trabajando, y como lo que intentamos acá es, como siempre decimos, pasar a la acción. Nos gustaría que pensemos, tal vez si no hay algo concreto, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros espacios laborales sean espacios más sanos, ¿no? Que es una palabra que a mí me gusta mucho, más sanos, y cómo hacemos que las personas con las que trabajamos o los proyectos, los emprendimientos que incubamos, también lo sean. Bien, bueno, y para cerrar les dejábamos en la última diapo dos cositas. La primera, como en lo que hemos ido nosotras identificando como cómo incorporar esta perspectiva y algunos tips que nos pueden ayudar. Por un lado, pensar si nuestras acciones están reduciendo esas brechas de género que estuvimos mencionando, haciendo que esa brecha sea menor. Por otro lado, si están ampliando las autonomías de las mujeres. Este es un concepto que toma CEPAL y dice, bueno, ¿qué es lo que necesita una persona para poder tomar decisiones de su vida de manera libre y plena? Entonces habla de que, bueno, que necesitamos contar con recursos económicos, con poder estar en espacios de toma de decisión, con que se respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos, que no suframos violencia. Entonces, todas esas acciones que hagamos también para ampliar las autonomías. También que se atiendan necesidades específicas, y esto que decíamos, bueno, ¿qué pasa hoy con los horarios de cuidado? ¿En qué horarios estamos haciendo las reuniones? ¿Estamos considerando que hay personas que tienen que cuidar a otras y que sus horarios son diferentes? Bueno, todo el tema del embarazo, la lactancia, la paternidad, la maternidad. Y el último, que quizás es el más difícil y el más revolucionario, es transformar estos roles y estereotipos tradicionales
hacer que haya una mayor equidad en nuestras actividades sociales, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestras tareas y roles, y así que cada persona pueda desarrollarse. O sea, a mí me gusta jugar al fútbol, que eso no sea un impedimento por ser mujer. Si un varón se carreras más sociales pueda hacerlo y que nadie lo juzgue y que pueda expresar sus emociones. Así que bueno, trabajar hacia eso y cada uno desde su lugar, cada uno y cada una haciendo su granito y en sus espacios, vamos como contribuyendo a esa transformación. Y Sofi, si querías ahí dejamos también unos recomendados de páginas de Instagram para seguir o... Bueno, Sí, para que lo anoten y ahí que tengan no, también. no vamos a ir una por una, pero están bien interesantes para si quieren seguir. Hay algunas que dan tips muy fáciles o simples, si se quiere, para pensar y para aplicar. No sé si conocían alguno, pero les recomendamos que lo sigan. Y después, si quieren algunos datos más acerca de lo que estuvimos mostrando, que estuvimos ahí mostrando algunos gráficos al principio, sobre todo, esos informes están buenos, si lo pudieron anotar. Bueno, queda todo registrado en la presa, cuando la pasemos está todo ahí para si quieren buscar más info. Pero bueno, muchas gracias, la verdad que gracias por la participación, creo que es lo más valioso de estos laboratorios que puedan compartir y esperamos que de acá salga, por supuesto, algunas acciones que pueden implementar, ¿no? Si nadie tiene ningún comentario más de nuestra parte, Juli, te devuelvo la palabra. El lema de la antidiplo, de la anti-red, perdón, y que lo hemos tomado el de antidiplo, es menos intención, más acción. ¿Qué consejos nos dan Sofi y Pau para pasar de la intención a la acción rápidamente y en los próximos días con temas de perspectiva de género en nuestras incubadoras y aceleradoras? Además de estos 4 que ya nos dejaron súper claros. Ay, no tenía ni idea que me ibas a hacer esta pregunta, Juli. Pauli, te dijo que arranquemos. Bueno, también inesperado, pero me parece mucho para preguntarle. Ay, se me corta, no se me corta a mí o Se le corta, sí, se le corta. se te está cortando, Pauli. Sofi. Está viviendo, qué cosas le gustaría cambiar, qué Pauli, necesita. Pau. Y ahí descubrir también cómo podemos mejorar nuestros vínculos. No, me parece que se me cortó a mí. Sí, se te cortó, creo que te escuchamos la última parte nomás, pero ahí sí, si podemos repetimos un poquito. Yo creo que, y decime si vamos a lo mejor en la misma línea, creo que lo primero es esto que mencionamos al principio, era ponerse esos lentes y empezar a identificar todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? Empezar a identificar y de ahí, bueno, esto de compartir buenas prácticas me parece que sirve mucho, todos los espacios son diferentes, pero de todos modos se puede empezar a revisar desde ahí. Sin embargo, insisto con que empecemos a abrir un poquito, a mirar de otra forma, ese es el consejo que damos. No sé si Pauli habías dicho. Sí, yo sumaba también a hablar con la gente que está a nuestro alrededor, preguntarle cómo está, cómo se siente, qué necesita, qué cosa le gustaría cambiar, como para también tantear y ir buscando esa empatía y ese alcance un poquito más humano con el resto de las personas.